tema del idioma es el que nos va a generar un puntaje muy grande y no va a Sí. importar en qué provincia estemos. Hola, muy buenas tardes, nuevamente en vivo, episodio 17 ya de nuestro podcast y de estas entrevistas que hemos venido haciendo ahora en este nuevo formato llamado A Bordo con Juan Show. Y hoy tenemos un invitado súper especial. Hola Hola, Cami, Juli, muy ¿cómo buenas estás? tardes Buenas para ti y tardes. toda la audiencia de One Connecting. Oli, es un gusto saludarte, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por regalarnos esos minutos y por querer No, contarnos la genial, pues historia. ¿Cómo ahorita va súper todo? Cuéntanos. contentos, volando, haciendo miles de vueltas, llenando muchísimos documentos de la residencia permanente. Pues sí sabíamos que teníamos que recopilar bastantes documentos desde la parte de estudios, de trabajo, pero nunca pensamos que teníamos que recopilar tantos también en la parte, por ejemplo, no sé, de los physical medical exams que estábamos haciendo hoy, desde, no sé, tomas de sangre, por ejemplo, x-rays del pecho, o sea, son muchos documentos que no teníamos presentes, pero bueno, vamos en el proceso. Bueno, Juli, pero ya está lo más difícil, ya la parte más difícil estuvo, ya ahorita Sí, es papeleo, diría yo. Y bueno, Juli, de verdad que me alegra muchísimo cuando recibí esa noticia. Pues para mí, de verdad que es una alegría porque tuviste uno de los estudiantes que llegó desde el principio, tuvimos la oportunidad de acompañarte y que ya hayas llegado al objetivo, pues eso es una o alegría sea, para mí y para todo literalmente nuestro equipo, la acompañarme verdad. porque recuerdo que el día que llegué a Toronto, precisamente tú estuviste en Toronto y me diste el ride y todo aquí a London, entonces sí ha sido como parte fundamental en todo este proceso, desde la guía cuando empecé el proceso de estudios, ahorita cuando estuvimos en la parte de residencia, pues cuando aplicamos al pool también nos estuviste ayudando, guiando, dándonos muy buenos tips, entonces yo creo que ahí parte del triunfo también es tuyo, entonces ahí te agradezco. No, verdad, Juli, verdad que yo me siento muy agradecido, muy orgulloso pues también de que lo hayas logrado. Tú también traías pues un avance enorme porque traer el Ujú. idioma pues eso ya es tener abonado yo Total. creo que un 80%. Pero cuéntanos, ¿qué recuerdas en tu camino? ¿Cómo estuvo la cosa? Es un resumen de cómo Sí, bueno, lograste pues yo llegar soy a donde como estás muy ahorita. metódico y dividir todo, entonces desde que vine aquí a Canadá, o antes de venir, ya sabía como cuál era el proceso. Lo primero, obviamente, pues aplicar al college, ¿no? Entonces, saber qué tenían los requisitos. Lo primero, tener el examen de inglés, que la universidad me lo avalara. Yo, pues, soy profesor de inglés, he trabajado para la Universidad de Cambridge en todo este cuento de exámenes y certificación internacional, entonces ya la misma compañía me había hecho tomar el examen, pues ya tenía el examen, me había graduado de la universidad y pues tenía como los ahorritos para pagar ese primer semestre, entonces ya tenía como eso, ese primer paso. Después, obviamente, pues aplicar el proceso que tú me ayudaste. Una vez pues fui aceptado en venir aquí a Canadá, tomar la carrera. Yo estudié el postgraduation, el diploma, ¿cómo se llama? Early Childhood Education. Completé este programa por 2 años. Una vez lo completé, me dieron mi sabana de notas. Apliqué al Postgraduation Work Permit. eh, Completé la experiencia laboral, sabía que era un año de full-time work experience, apenas completé la experiencia, pedí mi carta desde el trabajo, en el trabajo me dieron la carta, ahí fue donde te contacté, cómo ingresar al pool, nos metamos al pool del Express Entry. ¿Qué más pasó ahí? Bueno, el examen de inglés, que obviamente estos exámenes caducan cada 2 años, entonces, bueno, nos tocó tomar el IELTS otra vez. Y ya fue esperar solamente el puntaje, entonces fue como este proceso de 7 pasos básicamente que ya teníamos en mente, pero o sea, fue la razón por la cual decidimos venir a Canadá, básicamente porque si uno hace las cosas bien, las hace en orden, pues los resultados se ven, a diferencia, digamos, no sé, de Estados Unidos o de Australia que toma tanto tiempo y hay tantas variables que juegan. Entonces, vamos muy bien en ese proceso. Sí, Juli, mira que temas muy interesantes. Nosotros lo tenemos definido en 4 pasos. Inglés, educación superior, Tal cual. trabajo, aplicar a la residencia permanente. Claro, de ahí se desprenden muchas otras cosas. Y ese tema que tú mencionas también lo hemos hablado muchas veces porque Canadá sí necesita la migración, no como Estados Unidos o como Australia, que pues, bueno, si hay personas que están aplicando a las residencias, sí, está bien, pero Canadá la necesita, o sea, le urge Sí, tener migración calificada.
Pasando todo este proceso, Julio, yo quiero que tú me cuentes algo. ¿Te pareció fácil en comparación Pues quizás yo con creo otros que sí es países? más fácil porque el proceso lo tenía claro desde el inicio y a medida que iba dando paso a paso, se iba dando los resultados. Entonces yo trabajé en Estados Unidos 3 años como camp counselor y siempre el problema que tenía era que se me acababa mi contrato y entonces me decían como, bueno, tiene un mes para devolverse a su país y mire a ver qué hace con su vida. Mis amigos que están ahorita en Australia tienen el mismo un problema parecido, entonces ellos que hacen el VET, estudian, después trabajan y ahorran para estudiar y es este proceso hasta completar el tiempo y etcétera, etcétera, pero toma mucho tiempo y mucho dinero. Entonces Canadá es como más fácil, más concreto en ese sentido. Sí, yo lo pongo en términos en que depende de cada uno llegar Ujú, a la residencia permanente. Porque si nosotros cumplimos con el proceso, cumplimos con los procesos, Canadá no nos va a decir que no. Sencillamente aplicamos, hay un puntaje, hay unos sistemas, por supuesto, para poder llegar finalmente a la residencia permanente. ujú. Pero no depende de nadie más. O sea, que digamos que un abogado, que un juicio, que el gobierno, creo que no. O sea, Sí, depende no, únicamente de totalmente, y los nosotros. procesos, por ¿O eso me hay que equivoco? tantos como streams y como tantos pathways para aplicar a la residencia, porque como lo decías, digamos, también cada provincia tiene sus necesidades específicas, digamos, aquí en Ontario ahorita toda la parte de IT que he escuchado, la parte de, no sé, de medical, todo lo que es nursing, se necesitan muchísimas personas acá, pero así como estas profesiones están en demanda aquí en Ontario, pues otras provincias tienen sus necesidades, entonces hay muchísimas formas de aplicar. Obviamente uno necesita el consejo de un experto que le ayude a uno a encontrar la mejor manera de aplicar. Eso que tú dices es muy interesante porque realmente sí hay muchas opciones de llegar, muchos destinos y lo que yo puedo deducir siempre es, Canadá necesita personas pero no las necesita todos en un mismo lugar, necesita poderlos distribuir en todo su territorio. Y si hay una mayor demanda en otras provincias, pues yo veo que todo el mundo coge para allá. Ahorita Uh -huh, Manitoba es el show, todo el mundo coge para Manitoba, las provincias del Atlántico. Pero creo que por Canadian Experience Class, que fue por uh el -huh, programa migratorio en el que estás aplicando, este programa se puede hacer a nivel federal, se puede hacer en el lugar en el que tú uh estés, -huh, no hay ningún problema, siempre y cuando cumplas con el puntaje. Y aquí entramos a un tema uh muy -huh. interesante que tú eres el experto, porque es que el tema del idioma es el que nos va a generar un puntaje muy grande y no va a Sí, importar en qué provincia estemos, porque el idioma, el gobierno lo tiene como un factor muy importante que marca la diferencia. Pero bueno, cuéntanos, porque tú eres sí, finalmente el Cami, que pues sabes cómo básicamente es funciona el tema del importante que idioma. conozcan un concepto que son los CLB, son los Canadian Language Benchmarks, que creo que stand for. Básicamente, esta es la Benchmark. clasificación de los puntajes tanto del CELP o del IELTS para aplicar a Canadá. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo del puntaje que tú tengas, ellos van de 1 a 10, pues tú vas a recibir más puntos para tu residencia. Pero como que hay esos puntajes como que se multiplican en 4, porque obviamente son 4 habilidades comunicativas del idioma, ¿cierto? Listening, speaking, reading y writing. Pero por cada puntaje que tú tengas te van a dar ciertos puntos. Entonces, cuando estuve haciendo la matemática, y de hecho es un dato importantísimo, digamos, si tú tienes en las 4 habilidades comunicativas un puntaje de 4, solamente obtienes 24 puntos para la residencia. Pero si tú obtienes un puntaje de 7 por encima, ya son 68 puntos. Ahora bien, si tú tienes puntajes por encima de 8, de 10, vas a estar llegando a los 100 puntos y si tienes todas en 10, son 136 puntos que puedes lograr solo con idioma. Entonces, la diferencia que Sobre el marca idioma. cada puntaje es grandísima y eso yo creo que es lo que nos dio a nosotros ese gap entre las otras personas que estaban en el pool, porque pues ese puntaje era muy, muy alto. Entonces nosotros alcanzamos a tener como 130 y algo puntos solamente de eso. Entonces ahí fue que nos diferenciamos del resto. Y eso es lo que ahorita estamos intentando ayudar a más personas, bien sea por el CLP, por el IELTS, a que tomen un puntaje más alto y obviamente tengan muchísimas más oportunidades de ser seleccionados para la residencia permanente. Genial. CELPIC y IELTS, para los que no saben, son los únicos dos exámenes aceptados Uh para el -huh. proceso de residencia permanente. IELTS, que tiene que ser general, no puede ser el académico, porque no es aceptado. Y el CELPIC,
creo, si no me equivoco, el CELPIP es un examen que solo se puede hacer Hay dentro otros de países, Canadá o pero no está México. disponible en Latinoamérica. En Estados Unidos, digamos, yo he escuchado que recomiendan a personas de Latinoamérica, pues si no tienen la visa canadiense y tienen la de Estados Unidos, pueden volar a Estados Unidos y tomarlo. Y ya hay otros países como India, Nigeria, donde pues hay un nivel migratorio altísimo aquí a Canadá. En esos países también se puede tomar el CELPIP. Ok, muy interesante. Mira que lo que tú dices del puntaje, a mí me sorprendió y yo lo aprendí. Ujú. No había hecho la tarea de los puntajes, de tener definido el puntaje, pero en mi proceso hacia la residencia permanente yo recuerdo, hice el curso de exámenes de inglés porque presenté demasiados, pero me pareció curioso cuando aplico por uno, lo subo al pool o lo subo al sistema y me da X puntaje. Vuelvo y aplico Ujú. porque me tenía un puntaje muy bajo, mejoré muy poco, la verdad, un punto 5 en algo del idioma. Vuelvo y actualizo esos puntajes en el pool y la Ujú. diferencia en puntos era muy grande. O sea, de verdad que yo me sorprendí y yo dije, wow, el idioma realmente me va a Sí. otorgar la residencia permanente. Y creo que así es. Y tú lo estás manejando, cuéntanos un poquito qué estás haciendo, Juli, cómo es tu trabajo respecto Sí, claro. al Bueno, inglés con las básicamente personas. existen muchísimos cursos de inglés, ¿cierto? Entonces, los que te ofrecen en línea, los que te ofrecen directamente como face to face, pero son cursos generales, o sea, cursos donde te van a enseñar o el verbo to be, el present simple, te van a enseñar cositas básicas del idioma. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, yo lo que yo hago es decirle, mire, a usted en este examen le van a preguntar esto en speaking, esto en listening, esto en reading. En la parte de speaking, digamos, por ejemplo, el IELTS se divide en tres partes. Eso es lo que te van a preguntar, esto es lo que te van a evaluar, entonces desde el task achievement, coherence, cohesion, vocabulary, el grammar, muchas personas, por ejemplo, que están súper preocupadas en el grammar, entonces es soltar y darle a las personas las herramientas que necesitan para el examen, porque es muy diferente uno prepararse en inglés a nivel general que a uno que le digan, no, usted le van a preguntar esto, necesita decir, por ejemplo, comparar una gráfica, tú que tomaste CELPIP, entonces tiene que comparar una gráfica, tiene que describir las acciones. Entonces, en vez de uno ver inglés a nivel general, yo te digo, no, aquí puedes utilizar present progressive porque estás describiendo como tal una imagen. Te van a comparar, entonces tú puedes utilizar estos linking words para que conectes tus ideas y te va a dar un puntaje más alto. Entonces, básicamente lo que yo hago con mis estudiantes es eso, demostrarles qué es lo que es el examen como tal, los tips, las estrategias por cada uno de los skills que ellos tienen, mostrarles la gramática, el vocabulario necesario, corregirles algo en la parte de pronunciación y listo, empezar a practicar como todos los tipos de preguntas que ellos sepan y estén como conscientes y estén tranquilos, seguros de su preparación y que puedan tomar el examen y tener un puntaje supremamente alto. Bueno, y mira que yo te cuento por mi experiencia y bueno, algunas que he conocido, pero es algo muy curioso. Cuando yo fui a aplicar, yo venía de estudiar un posgrado en Canadá, había estudiado inglés en Canadá, había trabajado en Canadá y mi nivel de inglés consideraba que lo Uh -huh. tenía o que tenía ese nivel. Entonces, la fácil, presento el examen y ya está. Presento el examen, no me va mal, tengo un buen puntaje, pero no el que esperaba. Y Uh eso -huh. le ha pasado a muchas personas. Manejan el idioma en el día a día, presentan el Sí. examen y se frustran porque, wow, o sea, Uh -huh. no creo que ese sea mi puntaje. Creo, y tú lo estás diciendo, que el examen se debe estudiar, ¿sí? Es como Uh la -huh. dinámica del examen, de las preguntas, de las gráficas, y a mí me pasó. Y nos pusimos con mi hermano a estudiar entre los dos. Entonces estudiamos el IELTS porque era el examen que queríamos presentar y fue prácticamente de 1 a 2 meses todos los días estudiando el examen. No era Uh ni -huh. siquiera el inglés, pues obviamente era en inglés, pero no era el inglés, sino era estudiar el examen, qué nos iban a preguntar, cómo podíamos responder. Y eso creo que es la clave de mejorar el nivel del Sí, idioma, así totalmente. como tú lo estás diciendo. Sí, Entonces me parece totalmente. Es que una cosa es lo interesante. que te digo, estudiar inglés a nivel general y otra cosa es estudiar para presentar un examen de inglés. Entonces, lo que yo te digo, yo trabajaba para la Universidad de Cambridge y yo tenía compañeros pues que eran nativos, venían personas de Estados Unidos, las personas que a mí me entrenaban eran del Reino Unido como tal. E incluso ellos tenían que tomar la preparación, porque es que hay muchos factores que
juegan un papel. Obviamente ellos son nativos, pero estaban estudiando el examen. ¿Por qué? Porque entonces tienes que escribir un ensayo, entonces tienes que saber cuál es la estructura de un ensayo, tienes que escribir una carta, cuál es la estructura de una carta. No sé, en la parte, digamos, hay unas partes gramaticales dependiendo del examen, cómo utilizas esas estructuras. En la parte de speaking, ¿qué es lo que te están evaluando? No sé, si no tienes habilidades de lectura de reading, el tiempo te va a comer vivo porque son, por ejemplo, en IELTS, son 3 reading passages, son 40 preguntas y solamente tienes 60 minutos para responderlas. Entonces, no importa que tú tengas el nivel de inglés, pero si tú no sabes cómo responder un examen, te vas a quedar sin tiempo. Y eso fue lo que a mí me pasó en el primer examen que tomé. El primer examen que yo tomé fue el TOEFL por allá como en el 2017. Y el TOEFL pues es horrible, pues es el computador, pero va con ese countdown. Entonces yo estaba hablando y pues demostrando todo el inglés que había aprendido cuando yo veía que faltaban 5, 4 y yo no había como dicho ni la mitad de la idea que tenía en la cabeza. Entonces son todas esas herramientas, uno necesita aprender cómo lo evalúa el examen. De lo contrario, va a tener puntajes pues bajitos. Y lo que te digo, algunos de mis compañeros siendo nativos en reading y en writing no alcanzaban el C2, llegaban a un C1. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no sabían qué era lo que les estaban preguntando, cómo estaba estructurado el examen y qué era lo que el examen pedía de ellos. Y ese relojito es una tortura. Yo lo tuve en un par de exámenes y es un estrés porque, sí, lo que tú dices, estar presentando una prueba Sí. con ese reloj ahí ya llegando 3, 2, 1, se acabó el tiempo. Es un Sí. estrés. Y eso No, y no lo que pasa, tú como dices, tú lo dices y lo acá que tú en dices, por Madrid. ejemplo, la parte del Entonces, estrés, eso es una parte fundamental en el examen, porque es que no es solo el dinero, o sea, estás correcto. invirtiendo aquí en Canadá, ahorita está cada uno de los exámenes como $310 después de los impuestos, y pues está en juego tu residencia, está en juego tu entrada a la universidad, está la presión de tus papás, la presión, no sé, como de tu gremio. O sea, son muchos factores que están en juego. Entonces, obviamente uno también tiene que aprender a lidiar como con esa ansiedad y con ese estrés, porque lo que tú dijiste, yo tenía estudiantes que habían presentado el examen 5, 6, 7 veces y ya solamente es el estrés, la angustia que bloquea a las personas. Entonces, si uno no tiene la preparación adecuada, ese estrés y esa ansiedad no lo van a dejar a uno como demostrar todo ese nivel lingüístico que tiene. Mira, Juli, yo presenté 3 Ahí CELTIS en está. Canadá y 3 IELTS. Uno Entonces, en a veces, Canadá. sí, a Los veces que invertí uno en exámenes. ahorra más dinero preparándose para el examen. Porque obviamente uno, pues si es una Correcto. inversión, $200, $300 preparándose para el examen, pero solamente va a presentar el examen una vez, no 3, 4, 5 veces. Que yo creo que es lo mismo que le pasa a las personas a veces cuando hacen el proceso contigo. Entonces que empiezan el proceso solos, aplican por aquí al college, aplican, o sea, a la visa de turismo y después llegan como, ay Camilo, es que me la negaron. ¿Por qué? Pues porque no saben cómo se hace el proceso. Entonces es mejor buscar ayuda de alguien, de un experto, alguien que conoce y pues que le facilite en el proceso. Eso es una cultura muy americana, porque yo recuerdo un cliente que tengo actualmente y él vivió en Estados Unidos y él me decía, Juan, a mí algo que se notó de la cultura americana fue pagarle al Tal cual. experto, así pierdo menos dinero. Y mira que lo que estamos hablando los dos, esto es muy cierto, es muy real. Yo me acuerdo hace más o menos unos 6 meses que tuve una asesoría, bueno, esta chica pagó como $49 y cuando hablamos, una hora de asesoría le ahorré $13,000, porque ella iba a pagar un programa que le costaba $13,000 más. Y en esa sola asesoría yo le dije, mire, puede estudiar esto, váyase por este lado. Y al final la conclusión fue, se ahorró $13,000. Lo mismo que estamos hablando acá. Si tú presentas un examen Sí, versus 6, que estoy lo que te estoy diciendo, sí, son $1,800. sí, Entonces total. ahí es donde está el ahorro. Cuéntame, Boli, porque no tampoco conozco. ¿Tú cómo trabajas? Ahorita ¿Cómo estás estamos trabajando en trabajando ese tema? online 100%, usualmente tenemos 2 clases o sí, 2 sesiones por semana y pues ya depende de cada uno de los estudiantes. Entonces, usualmente llega un estudiante, hacemos un examen de clasificación. Si va a tomar el CELPIP, hacemos como un simulacro de CELPIP. Si va a tomar IELTS, un simulacro de IELTS para ver en qué punto del examen está. Lo mismo, porque como no es un nivel general de inglés, sino necesitamos saber en qué nivel está de acuerdo al examen. Y de ahí ya se hace una preparación, bien sea intensiva, corta de un mes. Eso es para candidatos que tengan un nivel alto de inglés, experiencia en el exterior. Muchos candidatos o ex estudiantes míos que trabajan en call center ahorita tienen un muy buen nivel de inglés. Entonces, ellos requieren es como una preparación intensiva que solamente te digo como, mira, esos son los tips, esas son las estrategias,
si dices esto y esto y esto, si lo escribes de esta manera, obtienes un buen puntaje. Y ya están otro tipo de candidatos, obviamente las personas que vienen con un A2, con un B1 y bajito, entonces a esas personas toca enseñarles un poquito más de la parte gramatical, de la parte de vocabulario, entonces esta preparación toma entre 2 a 3 meses antes de que tomen el examen. Entonces, cada candidato para mí es distinto, es único y obviamente pues todos tenemos habilidades y tenemos fortalezas y debilidades en nuestro lenguaje, bien sea en speaking o en listening, aunque pues la tendencia usualmente nosotros como latinoamericanos tenemos muy buen nivel tanto de listening, de reading y writing, pero no de speaking, el típico caso de que yo entiendo pero hablo poquito, eso es como la mayoría de casos de mis estudiantes. Entonces vemos ese listening, el reading y el writing por encima súper rápido, pero es brindarle a mis estudiantes esa confianza para que tomen el examen y tengan las herramientas de tomar un examen y tener un puntaje altísimo. El inglés es, o sea, un idioma como tal, pero muchas personas me preguntan y quiero que me ayudes con esto. ¿Cuánto me demoro yo en Esa es la aprender pregunta, yo inglés? creo, la del $1.000.000, pues. Eh, con, con esfuerzo, con dedicación, dedicándole al menos, no sé, 20 minutos al día, yo creo que en un año uno ya puede tener un A2, un B1, pero es que todo depende de la dedicación de las personas. Yo he tenido candidatos de nivel A2 que han llegado de A2 a B2 más o menos en un año y medio. Siendo realistas bajo el marco común europeo, subir de A1 a 2 a 2 a B1 es un proceso que toma 200 horas académicas. Entonces eso no fue algo que yo me inventé, eso fue algo que escribió la Universidad de Cambridge, pero entonces si te das cuenta, para llegar de A1 a C1, básicamente son 1.000 horas académicas que tú tienes que dedicarle al inglés. Entonces la pregunta para cada persona que esté viéndonos o que escuche después esto es, ¿cuánto tiempo tú les has dedicado al inglés? ¿Qué tips le darías tú a las personas, primero que quieren aprender el inglés y segundo que quieren venir a Canadá? No, Canadá ¿Recomiendas totalmente es un Canadá? destino excelente, es muy tranquilo. Si ustedes los que buscan es paz, tranquilidad, oportunidades, no sé, después ahorita, por ejemplo, que nos dan la residencia, tener salud gratuita, hay muchas, muchas ventajas en el país. Algo que he notado a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que en los cargos, no sé, de gerenciales, de supervisores, muchas personas internacionales están en esos cargos, a diferencia de que en Estados Unidos está el típico caucásico, blanco, mono de ojos verdes, él es el jefe. ¿Por qué? Pues es como la parte de cultura. Entonces, Canadá nos da muchas oportunidades en ese sentido de crecer profesionalmente y le abre la puerta a todo el mundo. Ya como para la parte del inglés, lo que les digo es generar una inmersión totalmente. O sea, si usted toma la decisión de aprender inglés, pues tiene que hacerlo de todas las maneras, entender que el inglés es algo que fluctúa y que hay muchas variables, entonces de lo que uno escucha tiene que hablar, de lo que uno lee tiene que escribir, tiene que hablar, porque pues esa es la manera que uno se comunica y aprende el idioma, entonces de mucha dedicación, buscar amigos que si hablan en inglés, empezar, no sé, a chatear en inglés, cosas tan simples como esas, digamos con mis estudiantes, yo las tareas que les pongo es que me manden notas de voz y que me hablen en inglés, porque al final de cuentas eso es lo que uno necesita, pues comunicarse en el idioma. Entonces ese es como el tip número uno. Y ya para la parte como tal de exámenes, pues obviamente mirar el formato de los exámenes, qué es lo que les piden, qué es lo que les evalúan, el tiempo necesario que tienen para cada una de las habilidades. Y eso, no tomar una preparación general, sino enfóquense en el examen, porque si se preparan a nivel general, pues nunca van a tener el puntaje que requieren. Mira que de hecho yo también, no sé, me atrevería a dar un tip Total. y es perder el miedo. Y eso es lo que pasa finalmente cuando viajamos. Porque si no perdemos el miedo cuando estamos Ujú. en un país de habla inglesa, no comemos, sencillamente. En países hispanos, ay no, pero es que yo estoy acá aprendiendo el inglés y salgo al break y hablo en español con todo el mundo, me voy a mi casa y sigo Ujú. hablando en español, por supuesto. Pero no pasa nada. En un país de habla inglesa, si yo salgo, sigo practicando el inglés. Si voy a un restaurante, pues tengo que pedir en inglés. Si voy al supermercado, todo es en inglés. Y ahí es Sí. donde está el truco, creería No, yo, sí, que es perder totalmente. el miedo. Entonces, ¿Tú qué eso es algo opinas? que hablo con mis estudiantes a veces. No sé si han visto, por ejemplo, el típico gringo que va caminando por allá en Bogotá, en el centro, y uno los escucha hablar inglés y ellos cometen 10.000 errores, pero no les importa,
¿Por qué? Porque ellos saben que es parte de su proceso Sí. comunicativo. Entonces, hay que ser como ese gringo que va en el centro caminando y que le habla a Raimundo y todo el mundo, porque ellos se sienten confiados, saben que cometen errores, pero pues es parte de la comunicación, es la parte del diario vivir. Entonces, si cambiamos como esa mentalidad de que me da pena que estoy cometiendo error, no, tiene que estar es orgulloso de que está hablando un segundo idioma. Y cada oportunidad que tengan de hablar, vayan y hablen. En especial las personas que nos estén escuchando aquí, que estén en Canadá, en Estados Unidos, y que les dé miedo hablar, pues nada, con las personas que estén en el trabajo hablen. Aquí en Canadá, por ejemplo, lo has notado que los señores, hay muchos señores de edad avanzada, esos señores hablan con cualquier persona en la Sí. fila del banco, en el supermercado, le hacen la charla, pues hable con ellos, a eso le va a dar confianza. Y mira que, no sé, quiero enmarcar algo muy importante que acabas de decir. Sintámonos Uh orgullosos -huh. de hablar un segundo idioma. Yo creo que eso nos puede dar más confianza. Porque a veces, ay, no, pero es que yo hablo español. Y a mí me pasó y también como que hice ese cambio de chip. Y yo dije, venga, o sea, yo puedo entender en inglés y también en español. Y cuando paso de un aeropuerto a otro, entender en los dos idiomas, eso me hace muy orgulloso y me hace Sí. ser más autoconfiado. Sí, Me totalmente. parece Y genial no, no esa dudar, por frase que ejemplo, que a usaste. veces los latinos tenemos como algún acento, pues lo mismo, hay que estar orgulloso de su acento, saber que eso es como su herencia cultural y que eso es lo que lo identifica acá. Aquí, digamos, van a conocer muchas personas de otros países, hay una comunidad de India altísima, muchos asiáticos, todo el mundo tiene su acento, pero todo el mundo habla, se comunica y aprende de la misma manera. Entonces, ese es el... A mí por eso me gustó Canadá también, pues a diferencia, digamos, que de los Estados Unidos, porque las personas, primero por lo que dices, que hay cargos que uno ve y el crecimiento profesional en Canadá se ve para todo el mundo por igual, y segundo, cómo nos aceptan finalmente la forma en la que hablamos, por la cantidad de culturas que hay. Entonces, eso me parece importante, nos da un poco más de confianza para poder Uh aventarnos en -huh. el inglés. Bueno, Juli, de verdad que muchísimas gracias. O sea, qué rato tan agradable hablar contigo, aprender muchísimo. Yo aquí aprendí muchísimo y nada, darte de nuevo las gracias por estar acá. Espero que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad y a todos los que nos están escuchando en vivo o ya después en diferido por nuestros diferentes canales. Contacten a Julián si quieren saber cómo funcionan los temas de exámenes de inglés y si quieren tener una asesoría con él. Mi página personal en Instagram, estoy como ahí lo pueden ver, @julianfmh22. La cuenta ya profesional, English4, el número 4, Immigration, toda la parte de inglés para inmigración. Y ya en cualquiera de estas dos cuentas me pueden encontrar, podemos agendar una cita, mirar en qué nivel de inglés están y cómo les puedo ayudar en su proceso de inglés. Y pues también aprovecharte a ti, Camilo, darte las gracias por esta oportunidad de hablar contigo, de agradecerte por todo, por ser parte de este proceso, lo que te decía desde la parte de estudio, cuando me recogiste ya en el aeropuerto en el Billy Bishop en Toronto, y ahorita que nos estás ayudando en la parte también de la residencia permanente, que nos has dado muy buenos tips, una guía grandísima, entonces agradecerte y pues nada, darte el voto de confianza. De hecho, todos mis estudiantes cuando me preguntan como quiero viajar a Canadá y necesito un agente migratorio, entonces ahí están todos mis estudiantes también, sé que te han contactado y te siguen porque pues eres una persona confiable y que da credibilidad en los procesos migratorios. Oli, qué bonitas palabras, muchísimas gracias.